Bueno, hemos mostrado que las componentes del vector de posición R, que son X, Y, Z, y las componentes del mismo vector de posición R después de la rotación, con componentes X', Y' y Z', se pueden escribir de esta manera, usando esa notación. Y ya lo similar para las componentes del momento lineal. A continuación, lo que vamos a hacer es compararlas con las 6 ecuaciones que describen una transformación canónica infinitesimal y vamos a determinar la función generatriz que genera esta rotación alrededor del eje Z en el espacio. Para ello, entonces, comienzo con mi primera ecuación y de esta ecuación y de esta otra, pues concluimos que la derivada parcial de G con respecto de P sub 1 minúscula es igual a Q sub 2. Además de esta ecuación y de esta otra, concluimos que la derivada parcial de G con respecto de P sub 3 es igual a 0 y que la derivada parcial de G con respecto de Q sub índice 3 también es igual a 0. De tal forma que esto significa que cuando yo integre esta ecuación que tengo acá, voy a tener lo siguiente, que G se puede escribir como Q sub índice 2, P sub índice 1 más una constante que en este caso va a ser una función que va a depender de lo siguiente. Va a ser una función de Q1, Q2, P subíndice 2. De tal manera que cuando yo tome la derivada parcial de esta ecuación con respecto de P sub 1, pues nada más me queda Q sub 2, es decir, esta sería la solución general a esta ecuación. Una vez que hemos hecho eso, pues necesitamos nosotros determinar esta función h. Y entonces para determinar esa función h, voy a seguir usando las siguientes ecuaciones, este par de ecuaciones. Entonces también sé yo, aquí, bueno, voy a hacer el cálculo acá, también sé de esta ecuación y de esta otra que la derivada parcial de g con respecto de p sub 2 minúscula es igual a menos q sub índice 1. Menos q sub índice 1. Bueno, entonces, de este resultado que está acá, lo sustituyo en esta ecuación y entonces yo voy a obtener lo siguiente. Cuando me fijo en la derivada parcial de g con respecto de p sub 2, este término no depende de p sub 2, pero h sí, entonces voy a tener que la derivada parcial de h con respecto de p sub 2 es igual a menos q1. Bueno, entonces ahora integro esta ecuación y entonces yo voy a obtener que h es igual a menos q1 p sub 2 más, y entonces aquí ya habré determinado esa dependencia, p sub 2 más otra función g que va a depender de q1 y de q sub índice 2. Bueno, entonces usando este resultado para h en esta ecuación, llego a la conclusión de que g la puedo escribir como q sub 2 p sub 1 menos q1 p sub 2 más una función g que depende de q1, q2. Bueno, ahora uso mi siguiente ecuación que me dice lo siguiente. Voy a usar ahora estas ecuaciones que tengo aquí para P mayúscula, las cuales me dicen lo siguiente. Entonces voy a borrar acá. Y entonces yo voy a obtener lo siguiente. Usando esta ecuación y esta otra, yo concluyo que la derivada parcial de g
con respecto de Q1 es igual, debido a este signo menos, a menos P sub 2. A menos P sub índice 2. Uso esta ecuación que está acá y entonces voy a obtener lo siguiente, que la derivada parcial de g con respecto de Q1 es, primero debido a este término va a ser menos P sub 2, entonces aquí voy a tener menos P sub 2 más la derivada parcial de mi función g con respecto de Q1, y esto debe ser igual a menos P sub 2. Esto significa que la derivada parcial de g con respecto de Q1 es igual a 0, y esto significa entonces que g es igual a una constante. Perdón, bueno, es una constante que la voy a denotar por, digamos, f. Esta f me dice que g es igual a una función que ya nada más dependerá de q sub índice 2. Usando este resultado de que g es una función nada más de q sub 2, yo ya puedo reescribir la función g, y entonces aquí voy a tener más f que depende de q sub índice 2. Bueno, entonces prácticamente ya estamos determinando nuestra función generatriz g. Finalmente, debo hacer uso de este par de ecuaciones, esta y esta otra. Y esta me dice que la derivada parcial de g con respecto de q subíndice 2 es igual a, aquí tengo un menos, aquí otro menos, y me dice que es igual a p subíndice 1. Bueno, si yo uso esta ecuación para g, entonces esta ecuación me dice que lo siguiente: derivada parcial de g con respecto de q sub 2 es p sub 1 más la derivada de f con respecto de q sub 2. Y esto debe ser igual a p sub 1. Este p sub 1 con este p sub 1 se cancela, y me dicen que la derivada de f con respecto de q sub 2 es igual a 0. Por lo tanto, f es igual a una constante. Bueno, esto significa entonces que finalmente nuestra función generatriz g es igual a q sub índice 2, p sub 1, menos q sub 1, p sub 2, más una constante. Entonces voy a suponer que esta constante vale 0, y entonces mi función generatriz g está dada por esta expresión. A continuación, lo que voy a hacer es regresar a mi notación original de las componentes de mi vector de posición y de momento lineal, y entonces voy a obtener que g, mi función generadora de una rotación alrededor del eje z, es igual a q sub 2, y q sub 2 es y, que multiplica a p sub 1, que es p sub x, menos q sub 1, que es x, que multiplica a p sub 2, que es p sub y. Y en efecto, como ya reconocerán, esta expresión no es otra cosa más que r cruz p punto k unitario. Es decir, es la proyección del momento angular total a lo largo del eje de rotación. Por lo tanto, entonces concluimos que el momento angular es el generador de rotaciones. Y aquí estaría incluido entonces el resultado que hemos nosotros deducido para el teorema de conservación del momento angular, el cual sabemos que si tenemos una coordenada que es cíclica, que corresponde a rotaciones, entonces su momento canónico conjugado corresponde a la proyección del momento angular total a lo largo del eje de rotación. Aquí nosotros hemos deducido esta función generatriz suponiendo que la rotación se lleva a cabo alrededor del eje Z. Si el eje de rotación
fuese n, es decir, que estamos nosotros en el espacio, tenemos nuestro sistema de coordenadas y por aquí tenemos nuestra dirección n. Entonces, en ese caso, uno puede mostrar que la función generatriz que genera una transformación canónica infinitesimal que corresponde a rotaciones alrededor de esta dirección no es otra cosa más que el momento angular punto n unitario. Si esta cantidad es constante, pues entonces esa constante va a generar una transformación canónica infinitesimal que corresponde a rotaciones y que dejaría invariante al hamiltoniano. Bueno, entonces, para concluir, vamos a decir que el momento lineal es el generador de traslaciones, el momento angular es el generador de rotaciones y el hamiltoniano o hamiltoniana es el generador de traslaciones temporales. Recuerden ustedes que nosotros mostramos que el hamiltoniano genera traslaciones temporales, es decir, es el responsable de la evolución del sistema mecánico, de la evolución de una traslación temporal infinitesimal. Pero debido a que podemos nosotros aplicar un número determinado de transformaciones canónicas infinitesimales para dar origen a una transformación canónica finita, pues se concluye que la evolución del sistema mecánico viene descrita por una transformación canónica cuyo generador es el hamiltoniano. Bueno, jóvenes, con esto llegamos al final de nuestro quinto capítulo. Muchísimas gracias.